En el siguiente video se va a hablar sobre la segunda ola del feminismo. Se dice que es la segunda en los Estados Unidos. Se dice que es la segunda ola del feminismo, ya que la primera fue durante la guerra civil donde las mujeres solicitaron al voto. Bueno, primero que todo se debe tener en cuenta que esta segunda ola llegó a ser posible en la sociedad de los Estados Unidos, ya que tanto las condiciones sociopolíticas como económicas propias de la sociedad de Estados Unidos así lo permitían. Primero que todo se debe saber que este movimiento es atribuido a la señora Betty Friedan. Betty Friedan fue una mujer importante dado que publicó el libro La mística de la feminidad en el año 1963. En este libro ella defendía unos ideales feministas donde decía que si bien la mujer no estaba siendo maltratada, si había una desigualdad entre el sexo masculino y el femenino. También afirmaba que a pesar de que ella no sabía qué estaba pasando exactamente, había un problema con las mujeres, un problema que no tenía nombre, pero que lo relacionaba como con la comodidad que tenían las mujeres en cuanto a que tenían familia, no tenían la necesidad de trabajar, pero que a pesar de que toda esta situación era muy cómoda, las mujeres están en una jaula, en este caso cómoda, pero que finalmente es una jaula. Entonces ella lo que incitaba era a luchar contra la desigualdad y a luchar en pro de los derechos de las mujeres. Bueno, lo primero que cabe decir de Betty Friedan es que era una mujer con mucha influencia, dado que llegó a organizar una huelga por la igualdad de las mujeres en la ciudad de Nueva York, donde se congregó más de 50.000 personas. También cabe agregar de la señora Betty Friedan que funda un partido político que se llama Partido Político Nacional de las Mujeres del Cáucaso, en donde reclama los derechos de la mujer con relación a temas que podían ser muy chocantes, tales como el aborto, o también pedía y solicitaba la igualdad laboral de la mujer y la inclusión de mujeres en los cargos públicos. Pero la relevancia de Betty Friedan no solo reside en las convocatorias que hizo y en las huelgas, que si bien son importantes porque son un inicio, también su importancia va a residir en la creación de distintos movimientos, además de la fundación del partido político. Acá es cuando funda ya un movimiento en sí con una ideología muy fuerte, que es el movimiento NOW. El movimiento NOW, lo funda y lo impulsa para que proteste alrededor del mundo y también de su país en pro de los derechos de las mujeres. Al principio ya fue criticada porque no incluyó eh, a la población afrodescendiente en él, pero finalmente para el año de 1978 decide aceptarlos, incluyendo también a la población gay, es decir, específicamente a las mujeres lesbianas. Pues bien, también por otra parte, se debe saber de que la señora Betty Friedan tuvo una gran influencia en la década de los 70, pues teniendo en cuenta la época de fundación, la época en que escribió su libro, que fue en 1963, y o sea, su libro fue escrito en 1963 para luego, para la década del 70, llegar a ejercer una gran presión sobre el Congreso. Es ahí cuando logra que el Congreso apruebe 71 disposiciones, hecho que, como ya mencioné, es bastante relevante dado que su libro había sido publicado apenas 7 años antes del principio de la década. ¿Por qué logró tal importancia las disposiciones en relación al problema de la mujer? Bueno, por múltiples razones. Primero, porque el movimiento NOW se convirtió en uno de los movimientos más seguidos en el mundo. Se dice que era el movimiento feminista con más afiliados en el mundo. Además de eso, hay que tener en cuenta que el movimiento NOW, muchas de las jóvenes que iniciaron en él, a su vez crearon nuevos movimientos. Tanto así que se llegaron a relacionar conceptos como el feminismo con la izquierda. Un ejemplo de ello fue cuando muchas de las jóvenes más revolucionarias del movimiento NOW, no sintiéndose lo suficientemente identificadas, decidieron llevar sus ideologías a otro ámbito y fundar su propio movimiento. En él afirmaban que los hombres no eran los que oprimían a las mujeres, sino el capitalismo, puesto que el capitalismo había sido el creador de las desigualdades laborales y de la mala distribución de los trabajos. Entonces, según ellas, si no se erradicaba de raíz ese problema de las malas distribuciones laborales, no tendría sentido que ellas lucharan por sus propios derechos, porque primero había que acabar el problema de raíz y luego todas sus demás ramas. Entonces esto se ve que la influencia de la señora Betty Friedan es importante en cuanto a que ella logra que el Congreso empiece a considerar seriamente los problemas relacionados a la desigualdad de la mujer, logra reclamar la inclusión de la mujer en la política,
así como en el sector privado, en los trabajos, y también su importancia reside en su movimiento Now. En el movimiento Now, además de convocar a la protesta, pues a la protesta y a los movimientos en torno a los derechos de las mujeres, también a través de este movimiento logra que otras mujeres se vean inspiradas y funden a su vez los otros movimientos, como el caso que ya mencioné. Esto hace que se enriquezca cada vez más el feminismo, pero que a la señora Betty Friedan nunca se le quite este, este puesto que tiene como la mujer que hizo el primer paso para lograr que todas estas ideologías feministas calaran en los Estados Unidos.